Iniciamos entonces este conversatorio de día jueves, como todos los jueves ya estamos en el cuarto de esta tercera temporada. El primer mes, del mes anterior en realidad, nos dedicamos a hablar de energía fotovoltaica y de reforzar el contacto que teníamos con algunas empresas implementadoras, y ahí entrevistamos a Solarix, hablamos con Punto Solar, hablamos también con Rising Sun, y este mes tenemos 4 conversatorios agendados para que vayan marcando, acuérdense siempre, todos los días jueves, y particularmente el próximo lunes, el lunes 7 de junio, vamos a tener un conversatorio especial a las 5:30 de la tarde también con la profesora Giselle Astudillo. Entonces, este mes, básicamente, para que ustedes se hagan una idea, tenemos una interacción, obviamente, en estas instancias de conversación que no va a tener que ver con empresas, sino que tiene que ver un poco con aquellas herramientas de la institución o que tiene DOQC justamente a potenciar la carrera de ustedes como alumnos y alumnas de técnico en energías renovables. Y en ese sentido, vamos a partir entonces hoy día con la profesora Pamela Almendra, hablando del portafolio de títulos. Ya vamos a comentarles cuál es el rol que cumple Pamela y por qué ella está hoy día acá invitada. El próximo lunes vamos a hablar de las prácticas, súper importantes. No se pueden perder el conversatorio del próximo lunes porque siempre me dicen, profe, ¿cómo son las prácticas? Profe, ¿a quién hay que escribirle? Profe, yo tengo que congelé este semestre. ¿Puedo tomar la práctica igual? O profesor, me queda un ramo pendiente. ¿Qué tengo que hacer? ¿Qué solicitud tengo que llevar? Eso lo vamos a estar viendo el próximo lunes. El próximo jueves también va a estar Rodrigo Muñoz, el director, hablándonos de las posibilidades de estudios, de continuar estudios acá dentro de la carrera. ¿Ya? Aquellos que están estudiando esta carrera y que quieren, por ejemplo, después seguir con ingeniería en electricidad y automatización. ¿Qué es lo que pasa? ¿Cuánto se paga? ¿Cuánto dura? ¿Con quién tengo que hablar? ¿Qué tengo que hacer? ¿Me convalían todos los ramos? Todo eso lo va a despejar el director. Y la clase subsiguiente vamos a invitar a Cristian Muñoz el jueves 17, ya si no me equivoco, sí, más o menos jueves 13, algo así. ¿Ah? Sí. Vamos a estar, vamos a estar hablando con Cristian Muñoz, él es el jefe de la biblioteca de DuoQC, que nos va a venir a contar unas papitas. Yo la verdad siempre, ustedes dirán, ah, qué fome, vienen a hablar lo mismo de siempre, que los libros, que se meten. Cristian tiene re buena voluntad y es una persona, y es un profesional, el jefe de la biblioteca de San Joaquín, que nos va a enseñar esas papitas que obviamente nos permiten sacar o tomar ventaja o sacarle provecho a la biblioteca digital que tenemos hoy día en Duoc. Así que no se lo pierdan, por favor, porque es mucho más que una serie de libros online. Es mucho más que eso. Hoy día tenemos guías, hoy día tenemos las citas, por ejemplo, bibliográficas directamente, pero no voy a meterme en eso porque lo vamos a ver ese día jueves. Hoy día estamos entonces con la Pamela Almendra, todos ustedes ya conocen, a una de las 4 profesores que somos los de especialidad aquí en la carrera en San Joaquín, junto con Fernando, que está ahí. Fernando, hola, un abrazo, Peña, y con el profesor Álvaro Razano. Sí, don, active nomás, si quiere participar, por favor, bienvenido al conversatorio. Hoy día estamos acá con Pamela Almendra. Bueno, Pamela, ya tú te presentaste el capítulo de YouTube de la semana pasada, Sí, así que más o ya menos me te ubicas, conocen. pero hoy día tú eres la encargada de portafolio, ¿cierto?, de la carrera. Y aquí hay una mezcla tremenda. Yo me acuerdo, cuando yo partí con portafolio, haciendo ese curso el año 2015, era la asignatura de portafolio, ¿no? ¿Cierto? Que se hacía al Sí, final, y lo que nosotros hacíamos era tratar de llevar a los chicos, ¿cierto?, a tanto los alumnos como alumnas, a alcanzar el perfil de egreso, el perfil Duoc. Eso yo siempre les digo a los alumnos, que cuando uno venía a matricularse te pasaban un folletito. Y ese folletito, ¿cierto?, le que decía, usted como técnico de energía renovable será capaz de esto, esto y esto otro. Pero bueno, hoy día, ya y creo que hace como 2 años, 2 o 3 años, ahí tú me contarás la historia de eso, estamos hablando de un proceso de portafolio de títulos, que ya entiendo yo, o sea, no, yo lo sé, pero creo que lo entiendo bien. La idea ya no es solamente encargarnos el último semestre, ¿cierto?, así es. de cortar esas brechas que tienen nuestros estudiantes, sino que ir paso a paso, de a poco, desde el primer semestre. ¿O no, Pame? Cuéntanos un poquito tu rol Así dentro del es. portafolio y por qué es tan importante. Sí, mira, buenas tardes a todos. Efectivamente, como está el profesor Fernando Donoso, que es el jefe de línea, está el profesor Juan Pablo Payero, que es el encargado de hacer la vinculación con el medio, y en este caso yo lo que hago es tratar de coordinar el tema de los portafolios, o más bien orientar un poco a los demás profesores que tienen que hacer, en este caso, portafolio 2.0 que se le llama, o el proceso de portafolio que están haciendo ahora ustedes mismos, que son los alumnos que están entre primer semestre y cuarto semestre.
Eso es proceso de portafolio, y también vemos y coordinamos como las fechas de las defensas de los portafolios, quién va a ser la comisión evaluadora, el calendario, también esas cosas las gestionamos y trato de hacer, entre comillas, cabeza yo, porque es como mis funciones como principales. Eso es como lo que hago en cuanto a, como a coordinación. Y tengo contacto directo con la encargada de portafolios de la sede, que se llama Úrsula Valdebenito, y ella es como la que está encargada de todos los portafolios y coordina con todos los docentes de cada escuela de la misma sede de San Joaquín. Entonces, si tenemos algún inconveniente, algún problema con la plataforma o alguna duda, por ejemplo, con este proceso portafolio, se le canaliza esa pregunta o ese requerimiento directamente a Úrsula y tenemos una respuesta más breve, más rápida. Y en este caso, efectivamente, como decía el profesor Juan Pablo Payero, en el 2019 más o menos, yo no soy muy antigua en Duoc, no como el profesor Fernando y más encima el profesor Juan Pablo Payero, pero es más o menos complicado de entender a veces qué es proceso de portafolio y portafolio de título, porque todos conocíamos lo que era portafolio de título solamente. En este caso, proceso de portafolio se está gestando desde el 2019, ¿ya? En donde el alumno que ingresa a Duoc se le capacita, entre comillas, y tienen en la semana 0 una inducción donde se les cuenta más o menos de qué se trata este proceso de portafolio. Obviamente por la contingencia, sobre todo el año pasado, este año no fue mucho más complicado, y también eso ha llevado a que sea más complicado de entender por parte de los alumnos que son de primer año. Entonces, qué mejor que ahora poder resolver esas consultas y aclarar un poco más de qué se trata. Duoc UC ha querido plasmar e implementar este proceso de portafolio como un foco, en el fondo, para poder desarrollar las capacidades de cada uno de ustedes, pero de manera de que ustedes se puedan autogestionar como estudiantes y obviamente poder integrar ciertas competencias del perfil de egreso, que como decía el profesor Juan Pablo Payero, cuando uno se va a matricular, pasaban un folletito, ese folletito también estaba virtual en la página de Duoc. Seguramente ustedes cuando buscan Duoc, buscan técnico en energía renovable, aparece la malla y también aparece un perfil de egreso. Yo asumo que lo han leído, ¿cierto? Sí, yo me río por lo del folletito, un poquito viejo, sí, tienes toda la razón. Sí, un poquito viejito. Entonces, al final de cuentas, ahí aparece ese perfil de egreso. Entonces, lo que busca Duoc es con esto, y esto aplica para toda la institución, no solamente para la carrera técnico en energías renovables. Y lo que busca es que durante los primeros 4 semestres de ustedes se les acompañe mediante no una asignatura, sino que es un proceso de portafolio, en donde no hay asistencia, no hay evaluaciones, sino más bien hay una responsabilidad que ustedes adquieren, entre comillas, y que es impulsada por nosotros para poder guiarlos en esta autogestión, donde ustedes van a tener que hacer ciertas pautas de reflexión, ciertas pautas de autoevaluación y un plan de acción o un plan de trabajo, que al principio no se entiende muy bien si es casi una tesis lo que tienen que empezar a armar en el primer semestre hasta llegar al 5.º semestre, o qué es. La verdad es que como es un proceso relativamente nuevo, la idea es que ustedes puedan generar como un plan de acción donde, por ejemplo, puede ser, no sé, hoy en día que estamos con la nueva normativa que está reemplazando la 4/2003, estamos con estas charlas en la SEC, por ejemplo, estudiar esa normativa, estos pliegos técnicos, o leer la ley de Net Billing, por ejemplo, o ustedes que los que están en primer semestre pueden estar ahora con la asignatura de planos, no me acuerdo muy bien ahora el nombre de la asignatura, y a lo mejor esa asignatura le está costando a ustedes. Entonces, a lo mejor un plan de acción, como yo les decía a mis alumnos de las secciones que yo hago de proceso portafolio, buscar en internet un plano de alguna instalación fotovoltaica, por ejemplo, aunque no se entienda mucho aún de fotovoltaica, pero sí poder replicar ese plano para poder reforzar ese contenido y ese concepto y esa habilidad que es muy necesaria y que la van a tener que también aplicar en el 5.º semestre cuando estén en portafolio de título, ¿ya? Ahí es donde va como enfocado este plan de acción también,
o a generar algún proyecto que cada semestre lo van a ir como trabajando, puliendo, y lleguen como en el fondo al quinto semestre a explotarlo mucho más y a aplicar, obviamente, todo lo que han ido ustedes acumulando y adquiriendo durante estos 4 primeros semestres. Eso a grandes rasgos es proceso de portafolio. Ok, Pame, antes de pasar a la asignatura probablemente, quizás la asignatura de portafolio, ok, entonces estamos durante los 4 semestres avanzando en reforzar probablemente aquellas debilidades que tenemos, ¿cierto? Exacto. Y eso se logra a través de un proceso que creo que es súper importante. Si nos puedes hablar de eso, del proceso justamente de reflexión y por qué es necesario hacer todo esto, y esto, y el plan de trabajo, porque como que todos los semestres es lo mismo. O sea, todos los semestres Sí, partimos con una reflexión inicial, una reflexión de avance, con un plan de trabajo, una reflexión final, una rúbrica, entonces parece como que un déjà vu, así como que siempre es lo mismo. ¿Qué es lo que cambia? ¿En qué consiste ese proceso, Pame? ya. Lo que va cambiando en el fondo son el enfoque que le están dando a pauta de reflexión. Siempre va a ser una pauta de reflexión, siempre va a ser un plan de trabajo y siempre se va a llamar rúbrica de autoevaluación. Acá lo que se busca no es que ustedes respondan un cuestionario, no es eso, sino que lo que se busca es que en la medida de lo que ustedes están experimentando y están viviendo en cada semestre, puedan decir, ok, estas son las asignaturas que me cuestan, realmente me estoy desmotivando de la carrera, ¿qué puedo hacer yo o qué me gustaría ver plasmado para poder reactivar ese gusto por la carrera? O, por ejemplo, ¿qué aprendizajes son los que yo creo que ya tengo adquiridos? Y, o incluso ver qué áreas de la misma carrera me gustan o me estoy sintiendo más atraído o atraída. ¿Por qué? Porque junto con todo este proceso de portafolio también vamos, de alguna otra manera, sacando información o lo mismo que la misma institución nos va llevando a, por ejemplo, los conversatorios ustedes, que tú en este caso diriges, Juan Pablo, para también acercarse ellos al ámbito laboral. En el fondo no es solamente un tema académico, sino que también ellos vayan dándose cuenta, por ejemplo, no sé, que llego al tercer semestre y empiezo las actividades mucho más prácticas y me doy cuenta que me cuesta más que, por ejemplo, generar un informe o que sintetizar una conclusión o hacer planos o utilizar algún programa, por ejemplo, y ahí lo que importa es que, y por eso está en el fondo esta herramienta de proceso de portafolio, para que ustedes se vayan conociendo y el alumno se vaya conociendo por medio de estas pautas de reflexión, donde, por ejemplo, pueden ser reflexión asociada a qué tanto me cuesta trabajar en grupo, porque es un tema súper importante para alguien como un técnico en energías renovables, porque no va a trabajar solo, al menos no va a salir trabajando solo al tiro, porque una instalación, por ejemplo, fotovoltaica o termosolar, uno no la va a instalar solo, necesita de un equipo. Entonces, si me cuesta trabajar ahora en equipo, la idea es que yo pueda ir acercando esas brechas de mi rosa, a lo mejor con un compañero o con un equipo de trabajo, e ir en el fondo dándome cuenta cómo yo puedo mejorar eso y si realmente es un problema para mí el trabajo en equipo, por ejemplo. Mm. No sé si Sí, también me yo creo que sigue tú la idea. dijiste, o le damos la bienvenida a Rodrigo Muñoz, el director, que en breve ya nos va a dirigir algunas palabras, pero tú dijiste algo súper cierto, Pamela. Esto no es llenar un cuestionario. No, Esto no es abrir y meterse a una plataforma de portafolio y poner una acción y irle poniendo numeritos para decir que voy a ir avanzando. Y esto no es tampoco decir si yo cumplí o no cumplí con mi plan de trabajo. O sea, si ustedes ven, y ese es como el llamado que nosotros hacemos, o sea, si ustedes ven la asignatura o el proceso en realidad, perdón, el proceso de portafolio de título como eso, como una lata, como algo que efectivamente no está haciendo ningún tipo de aporte, yo creo que es como un poco la visión que deberían cambiar. Ya, cuando la Pamela hablaba hoy día, porque tuvo esa reflexión, ¿quién mejor que ustedes puede saber cuáles son sus debilidades? Porque ustedes nos podrán engañar a nosotros los profesores, pero ustedes mismos no se van a engañar. Y yo siempre les he dicho, siempre, nosotros estamos trabajando acá hoy día justamente para que ustedes tengan más oportunidades de ganar una próxima entrevista laboral. Y ustedes hoy día son los arquitectos del futuro profesional que quieren tener. Entonces, si es que no están reflexionando constantemente, difícilmente van a poder saber qué es lo que están haciendo mal, qué es lo que les cuesta. Cuando decir, por ejemplo, ¿saben qué? Necesito ayuda, porque no soy capaz de concentrarme, no soy capaz, por ejemplo, de agarrar, o simplemente no entiendo una asignatura. Una vez un alumno, lo voy a dejar sin género, digamos,
un estudiante de la carrera, me dijo, profesor, ¿sabe qué? No entiendo su ramo, o no entiendo esta materia, y después yo traté obviamente de ayudarle, te comento ese caso, Pamela, porque fue súper impactante para mí. Y después el estudiante, da lo mismo, hizo cambios, ¿cachai? Y cambió básicamente la forma que tenía de estudiar y empezó a tener, y todo cambió. Cambió el entendimiento de los contenidos, cambió la participación en clase, pero hubo una reflexión de por medio, Exacto. hubo un entendimiento asociado a qué estoy haciendo mal, qué es lo que necesito hacer también para poder cambiar. Rodrigo, ¿estás ahí? Sí, Juan Pablo, ¿me escuchas bien? Te escucho, perfecto. Perfecto. Primero saludarlos, ya habían empezado hace un poquito rato, yo estaba ahí tratando de conectarme. Le saludo también a Pamela, que la veo Hola, aquí buenas tardes. participando también en los conversatorios. Esperamos Sí, también cada vez ir viéndola más aquí presente, porque parece que tenemos por ahí algunos porfiados de portafolio, ¿cierto? Tenemos sí. algunos que nos están haciendo, Mm, ¿cierto? Sus labores. Así que probablemente vamos a estar seguidos por esta pantalla tratando de incentivar y motivar a los chiquillos. Bueno, ya. para ir un poquito al grano y respecto a lo que está comentando también Pamela y Juan Pablo, el proceso de portafolio es un proceso que de alguna manera es muy característico de Duoc. ¿Ya? Ustedes tienen que entender que esta modalidad de titulación que ustedes tienen es propia de la institución en la que ustedes están estudiando. No se van a encontrar con este formato con el vecino o con otra institución de educación superior, porque ha sido creado dentro del modelo de Duoc. Por lo tanto, encaja con la malla, con la asignatura y tiene un sentido de ser, de estar ahí. Ya no es una asignatura que un día dijeron, uy, sobran créditos, ¿qué hacemos? Inventemos un proceso de portafolio para rellenar. Ya no tiene la intención de rellenar tampoco. Entonces, en estos conversatorios nosotros que queremos de alguna manera relevar para ustedes cuál es la importancia de esto, cuál es el sentido, porque muchas veces cuando los alumnos no le encuentran sentido a lo que están haciendo, no se motivan a hacerlo, ¿cierto? No entiendo esto, ¿por qué lo tengo que hacer? Es una lata, no sé, pues lo puedo hacer más adelante, o si, ¿qué pasa si no lo hago? Esa es la pregunta, ¿cierto? ¿Qué pasa si no lo hago? La primera de Eh, todas. claro, ¿y qué pasa si no lo hago? Bueno, ahí empiezan a aparecer las preguntas para ver cuál es la consecuencia, ¿cierto? Entonces, obviamente, el portafolio en sí y el proceso de portafolio es es un proceso que se basa en buenas voluntades, primero. ¿Ya? ¿Qué quiere decir? Que yo me presento a la asignatura de proceso de portafolio con la intención de participar y de llevar a cabo este camino, ¿cierto? Que me va a llevar a una asignatura final de portafolio que me va a permitir concluir mi carrera. Por lo tanto, debo tener una participación bastante activa y estar dispuesto. No puedo llegar negativo porque si no, no voy a avanzar fluidamente, va a ser todo muy complicado y probablemente va a ser más tortuoso que lo que voy a tratar de lograr a través de él. Entonces, lo primero es tener una buena disposición para abordar este proceso porque es un proceso que ustedes quizá hoy día lo van a ver como algo latero, como algo probablemente que incluso está ahí como al final, ¿cierto? De sus prioridades, porque están todas las asignaturas de carrera y está proceso de portafolio por ahí dando vueltas. Pero se van a dar cuenta que en la medida que ustedes hagan este trabajo metódico a lo largo de su carrera, también tienen que tener en cuenta que su carrera de alguna manera es bien rápida, ¿cierto? Son 2 años y medio, en un abrir y cerrar de ojos ya estamos en el segundo año, ¿cierto? Entonces, por eso es muy importante que ustedes aborden el proceso de portafolio desde el principio con seriedad y con una participación bastante dispuesta. ¿Por qué? Porque esto es como las partes de un Lego, ¿ya? Estas son las partes de un Lego. Cada pieza es importante y relevante. Si yo no me preocupo en este caso de hacer, por ejemplo, la analogía de una mesa, ¿cierto?
este caso tenemos 4 patitas, tenemos 4 procesos de portafolio, y si falta una de estas patitas, la mesa, ¿cierto?, tambalea. ¿Ya? Entonces, cada proceso de portafolio en cada uno de los semestres de la carrera es muy importante. Ahora, ¿cuál es la función de los profesores? Porque obviamente tienen en este caso, proceso de portafolio, a pesar de ser una asignatura pequeñita, tiene un profesor asociado, y el profesor, de alguna manera, es un orientador, ¿ya? Aquí la gran parte del trabajo la hace el alumno. El resultado del proceso de portafolio es responsabilidad del estudiante, ¿ya? Si el estudiante no completa sus actividades, si no las hace a conciencia, ¿cierto? Porque una cosa, como decía Juan Pablo, es ir rellenando y tiqueando, ¿cierto? Ir completando ficheros y subiéndolo a la plataforma para que vean que cumplí. Y otra cosa es sentarse y hacerlo a conciencia. Ya, en la medida que ustedes lo hagan a conciencia y progresivamente, van a ver que cuando lleguen a la asignatura final de portafolio, van a tener un diagnóstico de su situación como estudiante mucho más claro. ¿Qué era lo que pasaba antes cuando no existía proceso de portafolio? Antes solamente existía la asignatura de portafolio final. ¿Qué pasaba? Que el estudiante llegaba ahí recién a encontrarse con la dinámica de reflexionar en base a sus aprendizajes. Y si ustedes ya sienten que es complicado, ¿cierto?, abordarla hoy, piensen ustedes a alguien que ya cursó 4 semestres de la carrera y llega al final a abordar un proceso que ni siquiera entiende, ¿cierto? Entonces bueno, Juan Pablo, Pamela también pueden hablar desde la experiencia de lo que pasaba en portafolio, obviamente con los alumnos era un trabajo muy duro, porque costaba mucho un poquito abrir la mente de los muchachos para que fueran críticos con su aprendizaje, pero críticos en el buen sentido de la palabra, ¿cierto? De alguna manera discriminar qué era lo que dominaban, qué era lo que les faltaba por adquirir todavía. Porque, ¿qué pasaba? Que muchas veces nos encontrábamos con alumnos binarios, podríamos decir. O sabían todo o no sabían nada, ¿cierto? Y usted, señor, no sé, pues Juanito, ¿cómo se siente que está en sistemas termosolares? No, yo no sé nada. Pero ¿cómo no va a saber nada si lleva ya 4 semestres en la carrera? No sé nada. Entonces nos encontrábamos con estudiantes con esa actitud, ¿ya? Y era básicamente porque era más fácil decir que no sabían nada, ¿cierto? Era más fácil decir que no sabían nada, y algunos que sí tenían cierto dominio, también era más fácil decir, no, yo estoy bien, no tengo nada que hacer, me manejo súper bien. Entonces, ¿qué pasa? Que ante esa situación era muy complicado para los profesores trabajar, ¿cierto? Porque, ¿qué mejoro, ¿cierto? ¿Por dónde empiezo? ¿Cuál va a ser el plan? ¿Cierto? Porque lo que no puede ocurrir es que ustedes pretendan llegar a portafolio a querer hacer una asignatura completa, ¿cierto? Portafolio final, la asignatura final de carrera, tiene el propósito de generar un plan de trabajo que está enfocado en mejorar competencias del perfil del estudiante, no en repasar asignaturas completas, ¿ya? Por lo tanto, hay que tener mucho ojo eso, que no vean portafolio tampoco como una instancia de decir, no, bueno, no lo aprendí aquí, bueno, lo repasamos en portafolio, en algún minuto lo veremos, ¿cierto? No funciona así. Entonces, para un poco dar el panorama. Sí, en ese contexto ahí, Rodrigo, me gustaría, ya que estamos aquí con Pamela, que bueno, ya estudió acá, tuvo la asignatura antigua, digamos, no del proceso de portafolio, sino que tuvo la asignatura de portafolio de título, pero ha sido además docente que ha impartido, ¿cierto?, la asignatura, y también ha sido parte del proceso todo el año pasado. Entonces, Pamela, tengo una pregunta, porque siempre los chicos dicen, los alumnos, los chicos y las chicas dicen, no, que los profesores están ahí y dicen lo que tienen que decir. Porque trabajan en dúo, porque es como lo políticamente correcto. Y quiero que nos salgamos un poquito de esa zona de confort. Y que podamos dar, y yo por eso preguntarte a ti sinceramente, ¿cierto? Si realmente tú ves que esta asignatura de portafolio, el proceso de portafolio en general, agrega valor. Y déjame partir, por favor, porque yo, te digo, el 2015 que partí viendo este tema de portafolio, y yo realmente creo que sí hay un acierto importante de la institución respecto, digamos, de poder mejorar el perfil de egreso o mejorar a nuestros estudiantes antes de que salgan al mercado laboral, ha sido portafolio de títulos. Y me podrán decir lo que quieran,
y me podrán cuestionar y muchos alumnos estarán en contra o a favor, pero yo creo que efectivamente el portafolio genera cambios. Y estoy diciendo esto no porque sea profe de Duoc y no porque Rodrigo esté acá y que sea, que está el director, entonces el profesor Pallero tiene que decir, no. Yo de verdad he visto cambios en los alumnos, y no solamente, Pamela, en la asignatura final, sino que también en el proceso. Cuando que tengo dos secciones, o sea, 4 secciones, y sobre todo las secciones de continuidad, cuando tú ves que efectivamente se generan instancias de reflexión súper ricas, y que los alumnos son ellos mismos los que se apoyan también entre ellos, y los que van levantando, obviamente, digamos, no sé, soluciones. Yo creo que eso que se da es único. Yo he hecho clases en hartos lados, he estudiado en hartos lados, y la verdad es que en ninguna institución se da algo, tal y como lo dijo Rodrigo, esto se quedó acá, pero cuando nosotros, alumnos y alumnas, les decimos esto, no es porque estemos galleteados con un discurso institucional, es por lo que hemos visto. Pamela, ¿qué opinas tú respecto de eso de si esto funciona o no? Sí, qué buena pregunta la que me haces, porque cuando yo llegué a Duoc y después, en el 2019 más o menos, se me plantea el tema de este proceso de portafolio, y que era completamente distinto a lo que yo conocía de portafolio. Yo no lograba entender la diferencia, pero después que ya pude capacitarme y entender la diferencia, yo dije, ojalá hubiese tenido esto mientras yo estudiaba en la carrera, porque uno durante el quinto semestre, también en mi caso yo estaba haciendo paralelamente la práctica. Entonces habían habilidades que yo pude haber adquirido durante el proceso de portafolio, que veo que los chicos ahora sí pueden adquirir, como es, por ejemplo, tener su propia opinión, razonar, el poder discernir cuáles son mis habilidades y cuáles son, en este caso, a lo mejor una debilidad, una fortaleza, o en qué yo me veo enfocada. Entonces, cuando yo tomé portafolio de título como estudiante, fue como mucha información y no sabía por dónde abordar mi portafolio de título, no sabía cómo preparar mi plan de trabajo, porque yo sabía que aparte estaba haciendo mi práctica, tenía que enfocarme, ir a la sede, hablar con mi profesor, que era como mi profesor guía, entre comillas, porque yo me senté esperando a que él, mi profesor, me dijera qué tenía que hacer, o que me pasaran materia que yo no estaba muy débil, por ejemplo. Entonces fue como un balde de agua fría y dije, ya, o sea, me tengo que poner las pilas porque si no voy a reprobar, y eso significaba obviamente pagar un semestre más, no titularme en el plazo que yo quería. Entonces yo creo que es ahora el momento, y qué bueno que sea esta conversación, porque los chicos, si tomamos ahora conciencia de lo que se les está entregando, y es algo que de verdad lo que decía el Rodrigo, no lo dan en otra institución esto, y eso hace que nos marque la diferencia como el técnico en energías renovables de Duoc, porque van a tener competencia o experiencia de poder ser cabezas pensantes también, no simplemente un técnico en energías renovables que va a ir a hacer un montaje. Entonces, de mi punto de vista, sí, por supuesto que lo veo algo muy positivo y le da un valor agregado a la carrera. Y obviamente a Duoc. Súper, muchas gracias, Pame, estoy totalmente de acuerdo con lo que mencionas. Rodrigo, tú haces clases en la USACH, ¿cierto? Sí. O has hecho, bueno, o en la Católica, entiendo también que tenías algún módulo, pero estudiaste ahí también. ¿Nos puedes Sí. contar cómo ves tú, por ejemplo, a los alumnos que has tenido, ¿cierto? Si tuvieran el proceso o tuvieran este proceso de portafolio de títulos, ¿tú crees que efectivamente en otros lados, o los alumnos que has tenido independiente de la casa de estudio, o si tú lo hubieses tenido cuando estudiaste, ¿tú crees, Rodrigo, que habrían cambios sustanciales? Efectivamente, Juan Pablo, mira, si uno hace en retrospectiva un poco y recuerda su vida de estudiante, yo creo que hay un factor clave que aporta sobre todo el proceso de portafolio, y que yo creo que se resume en una palabra que puede ser madurez. ¿Ya? Muchas veces uno cuando es estudiante trata, por decirlo de alguna forma, de salvarse, ¿cierto? Trata de salvar los ramos, trata de estar ahí siempre, por decirlo de alguna forma, aprobando, tratando de mantenerse al día con la carrera, pero uno va descuidando un poco de lado lo que tiene que ver con la formación del carácter, con el pensamiento crítico,
con tener cierto grado de madurez para, por decirlo de alguna forma, autoanalizarse en términos de competencia. No me refiero en términos necesariamente psicológicos, sino que me refiero en términos de mis habilidades propias. Entonces, cuando uno tiene esa oportunidad y más encima orientado por un docente en el que yo puedo apoyarme, ¿cierto? Un poco para esto, claro que hay un plus, ¿cierto? Importante a la hora de yo enfrentar la parte final de mi carrera. Yo, no, sin decir por mucha descripción, me acuerdo que cuando llegué al final de mi carrera, yo no tuve, obviamente, este tipo de proceso de portafolio. Soy del modelo que tiene que ver con proyectos de título, ¿cierto? Enfrenté mi proyecto de título sin mucha idea de por dónde empezar, porque tampoco tenía esta habilidad que otorga el proceso de portafolio, que es un poco buscar cuáles eran mis intereses, cuáles eran mis focos. Yo me encontré al final de mi carrera habiendo aprobado la asignatura, pero sin tener claro por dónde quería ir, ¿cierto? En este caso, obviamente en el camino uno va encontrando, pero de alguna manera el proceso de portafolio a ti también te permite decir, mira, yo soy bueno para esto y quiero irme en esta línea. O sea, quiero ser a lo mejor de todas las habilidades que me entrega la carrera, quizás quiero dedicarme solamente a fotovoltaica. Quizás quiero dedicarme solamente al ámbito de proyectos. No me interesa hacer montaje, me interesa solamente gestionar proyectos. Y voy a tratar de que mi práctica sea en una empresa donde me permitan desarrollarme en ese ámbito. ¿Ya? Entonces, esas cosas, de alguna manera, se dan en estas instancias de conversación que si no fuera el caso, te encontrarías al final de tu carrera sin tener con quién discutirlas, con quién reflexionarlas, con quién comentarlas. Y generalmente uno, cuando viene del modelo del proyecto de título, uno está muy solo, porque generalmente el profesor que uno tiene asignado a veces de guía no está preocupado de qué tan interesado estás tú en el trabajo, porque ese es problema tuyo. Tú tienes que generar el interés, ¿ya? Entonces, en este caso, hay una simbiosis súper rica, súper interesante que se da en este sistema de portafolio, donde yo puedo estar con el profe discutiendo cuáles son mis habilidades, por dónde va probablemente mi futuro laboral, qué cosas podría yo complementar, ¿ya? Y sobre todo cuando tengo la oportunidad, por ejemplo, de tener una profesora como Pamela o tenerte a ti, Juan Pablo, que ya tenemos un largo recorrido y bagaje en la carrera, sabemos dónde queremos que lleguen los alumnos, sabemos qué cosas van a poder hacer, qué no, por dónde, y si quisieran hacer algo que no, cómo hacerlo. Entonces, es una instancia súper rica que no se pueden perder los estudiantes, que como tú mismo me consultaste, si yo lo hubiera tenido, yo creo que hubiera sido fantástico haber llegado con esas habilidades ya más desarrolladas al final de mi carrera. De ahí el hecho que uno, por ejemplo, cuando está haciendo este modelo de trabajo de título, que no es portafolio, uno se puede llegar a demorar 2 años en hacer una tesis, en hacer un trabajo de título, porque uno está muy solo, ¿cierto? Es uno y lo que uno cree que es, ¿cierto? A diferencia que portafolio, si yo me meto en portafolio a fondo y de alguna forma lo asimilo tal como está planteado, yo puedo tener un proceso de titulación muy, muy rápido, ¿cierto? Y de alguna forma insertarme rápidamente laboralmente y no perder tanto tiempo, ¿cierto? Porque finalmente, Juan Pablo, tú que también tuviste la oportunidad de hacer trabajo de título, uno después con el tiempo se da cuenta y dice, perdí un buen tiempo de mi vida probablemente ¿Cuántas horas de trabajo? redactando, claro. No, y lo peor de todo, Rodrigo, es que después miráis el trabajo de título que hiciste y te da vergüenza, porque lo encontráis súper mal cuando ha pasado mucho tiempo. Y yo hice esto tan penca. Entonces, no. Efectivamente. Sí. Efectivamente. Oye, antes de que Pamela nos cuente, porque tenemos estos, de hecho, algún día les voy a mostrar mi proyecto de título, yo lo hice en energía fotovoltaica, pero no sé si me atrevo a mostrarlo porque probablemente me va a dar vergüenza, pero Pamela, antes de que nos cuente, porque ya hemos hablado de estos 4 semestres, los 4 primeros semestres tenemos el portafolio de inicio, continuidad, ¿cierto? Y todo eso, pero después viene el semestre 5, ¿cierto? Entonces, antes de que nos cuentes, porque está Fernando también, profesor Donoso, quien nos quiere también dar su opinión y su apreciación respecto también de esto que es portafolio de títulos. Fernando, ¿estás por ahí? Sí, hola Juan Pablo, hola
Rodrigo, Pamela. Lo Hola, primero, Fernando. porque estoy con muy poca señal, me he desconectado bastante en este rato, así que no he podido estar bien presente. Solamente, bueno, darle las gracias primero a Pamela, que es un gran apoyo que tenemos los profesores, y Juan Pablo, me acuerdo a principio de semestre, que me decía, yo me estoy pasando al tiro de los chascarros, Juan Pablo, me decía Fernando, me decía, ¿cómo hago portafolio? No lo he hecho nunca, este portafolio de continuidad. Y ahora, bueno, vemos lo que es Juan Pablo, y esto fue gracias al apoyo de Pamela, siempre estuvo ahí apoyando a Juan Pablo. Así que, bueno, no he escuchado mucho, la verdad, pero solamente indicarle a los alumnos la importancia que tiene este proceso de portafolio, como bien lo dice Pamela. Ojalá nosotros lo hubiésemos tenido en la carrera, ¿no? Así que aprovechen esto, aprovechen que desde primer año están con un profe especialista, ya sea de las diferentes áreas. Tienen al profesor Juan Pablo, profesora Pamela. Bueno, yo no he tenido la oportunidad de trabajar con este proceso de portafolio, sí con el portafolio antiguo, ¿no? Pero sin duda alguna vez también me va a tocar, y aprovechar que desde el primer semestre tienen un profe especialista que los puede orientar en este camino de la energía renovable y este proceso de 5 semestres que dura su carrera. Así que solamente eso, Juan Pablo. Me he perdido bastante de la charla, así que para no meter la pata, tal vez digo algo que ya dijeron. ¿No? Ya, yo creo que Gracias, ya Juan la Pablo. metiste, yo creo, Fernando, pero no hay problema. No, ¿Ah? sí, ya, no importa. Ok, Gracias, Juan Pablo. gracias, Fernando. Un abrazo. Pamela, ahora sí, quinto semestre, ¿qué consiste esto? El quinto semestre, bueno, es mucho más conocido, por ti también, ¿cierto? Y en este caso, llega el alumno, ya creo, Rodrigo, no sé si estoy mal, no ha llegado ningún alumno aún que ha tenido sus 4 procesos de portafolio, ¿cierto? Al quinto semestre. Creo No, que no. Todavía no. Todavía no. Entonces, los chicos que ahora tenemos, por ejemplo, en portafolio de títulos, sean de uno vespertino, no han tenido esta instancia de estos 4 semestres previos en proceso portafolio. Pero esta asignatura, que ya sí es evaluada, sí es calificada, hay algo que algunos trata de recalcarle mucho en las primeras clases a los chiquillos, que es tratar de interiorizarlos con el tema de que esto es algo completamente personal, que es su plan de trabajo, que es su instancia para poder dar de sí lo que más se pueda, donde ustedes van a tener a los docentes, si bien en una clase, en un horario establecido, pero que aquí el protagonista no es el docente, sino que es el alumno, que se está jugando su última instancia, en este caso también para poder acercar estas brechas que estaban de alguna otra manera identificada al inicio de portafolio título en el semestre, cuando comenzamos este quinto semestre, por el medio de esta reflexión, que obviamente ahora a los chiquillos les cuesta mucho más porque no han tenido la instancia de proceso portafolio. Pero sí tratamos de que puedan identificar cuáles son sus falencias, cuáles son sus fortalezas y cómo poder explotarlas. ¿Ya? Entonces, ahí es donde buscamos que los chicos busquen, aprendan, investiguen de manera individual, de manera independiente, que lleguen a la sesión, a la clase, a preguntarnos lo que más se pueda y que tomen en el fondo la iniciativa de que es su portafolio, en este caso. Después, nosotros en este momento es por medio de unos encargos que se les plantean y después de tener sus 3 evaluaciones, si son notas obviamente igual o superior a 4, pasan a la segunda instancia y final, que es presentarse frente a una comisión evaluadora que está en casi en todas las instancias nuestro director de carrera, quien la preside, y en esa instancia cada alumno tiene un periodo de tiempo establecido para poder defender y presentar su portafolio que lo trabajó durante todo el semestre. Eso, no sé si se me queda algo. Sí, no, es que me reía, Pamela, cuando hablaste de que las comisiones del director, me reía porque es el que hace las preguntas más difíciles. Entonces, ¿y por qué invitan al director? Dicen. Empiezan a gritar. Pero ¿para qué avisan? Pues no avisan. Después. Oye, pero sí, la verdad es que yo he preparado un poquito a los alumnos. He invitado ya a Rodrigo a algunas presentaciones de portafolio, así que uy. visto al director preguntando.
Yo puedo decir muy tranquilo que hasta el momento en las que he visitado, he estado por ahí incluso algunas de incógnito, así que he estado por ahí mirando que me han compartido el link y no he entrado, pero sí he estado mirando. Y la verdad es que he visto, a pesar de todas las condiciones, ¿cierto?, que estamos viendo actualmente, he visto una gran mejoría de los estudiantes. Yo hago la comparación de las primeras defensas de portafolio por allá del año 2014, no precisamente la de Pamela. No, no estabas. No, no estabas. No. No, Era, creo que no estabas. claro, era bastante, habían unas muy complicadas, pero ahora están mucho más, han mejorado bastante. No digo en temas del conocimiento, sino que me refiero a la forma. Ya ha mejorado bastante la forma de disponerse a la defensa de portafolio, porque en un principio era un poquito, podríamos decir, no había como reglas del juego claras, podríamos decir, no Era había, como una faltaba un disertación, poco, ¿o no? claro, Mm. Era como faltaba un eso. poco de solemnidad, como le digo yo, faltaba un poco más de solemnidad. Y con el tiempo fuimos obviamente puliendo el proceso, que es una de las cosas en las que ha trabajado bastante Pamela, en tratar de darle solemnidad a esta instancia, haciendo un protocolo, ¿cierto? Dándole una forma un poco más, obviamente que el alumno cuando llegue ahí, la idea es que le tiriten las piernas. Si no le tiriten las piernas, Claro. no tiene chiste, ¿cierto? Tiene que llegar Mm. un poquito asustado, un poquito con la guata apretada, ¿cierto? Eh, porque así se disfruta más si se pasa, pues si no, pareciera que es otro ramo, ¿cierto? Entonces vamos tratando de darle ahí cierto grado de solemnidad que el alumno también le genere un alivio después de haber terminado. Así que alguna de las cosas que hemos ido probando por ahí en el tiempo, que hemos ido obviamente probando en el sentido de hacer que sea también más participativo, más abierto el proceso de defensa de portafolio. En algunas instancias hacíamos que fueran procesos abiertos. Cualquiera podía entrar a la sala mientras estaba ocurriendo la defensa. Pero ahí en algunos casos tuvimos que cambiar esas medidas porque habían muchachos que se ponían muy nerviosos, se ponían demasiado nerviosos y les perjudicaba en su presentación. Pero en general hemos tenido muy buenos exponentes en esa instancia. Hay chicos que van muy bien preparados, yo me saco el sombrero. He visto algunos casos que uno dice, este probablemente me lo encuentre en alguna empresa cotota más adelante, y uno espera ahí también, pone varias expectativas sobre ellos. Y bueno, hay otros casos también que uno dice, podrías volver a pasar por los cursos. Sí. pero, pero hay de todo, obviamente, es parte del proceso final, por cierto, en la última etapa de su carrera. En ese sentido ahí, Rodrigo, comentarle también a los alumnos y alumnas, si alguien quiere en todo caso abrir el micrófono y comentar su experiencia, si tiene alguna duda respecto al proceso, lo pueden hacer, por favor. Y mientras les damos el pase a algún alumno que quiera hablar, y nos dicen que somos malévolos, ¿ah? Porque, chicos, lo que estamos haciendo acá, básicamente, claro, es comentarles de una forma un poco más entretenida, ¿cierto? Algo contándoles como un poco las anécdotas, pero los que más lo sufren o los que más lo pasan mal, cuando a algún alumno le va mal en portafolio de título, créanme que somos nosotros los profesores. Y los preparamos bien y tratamos de dejar todo en la cancha cuando están ustedes cursando el último semestre de portafolio, justamente por eso, porque sabemos lo frustrante que es el hecho, por ejemplo, de no aprobar o de que todo se juegue en una presentación, que en realidad no es así, porque al fin y al cabo la presentación es solamente el reflejo del trabajo que ustedes han hecho durante toda la carrera. ¿Ok? Así que eso, no lo vean como que nosotros nos reímos o nos burlamos o estamos aquí haciendo risa, básicamente, de cuando a ustedes les va mal, todo lo contrario. O sea, los que más se Creo, alegran cuando a ustedes les va bien somos nosotros y los que más se entristecen. Y de verdad, yo algún día les contaremos alguna experiencia con la profesora Pamela que sin duda yo terminé mal. Y yo creo que en esa oportunidad, yo creo que varios profesores también terminaron mal. Rodrigo.
Claro, no comentar, reforzar lo que tú decías, Juan Pablo, que finalmente nosotros acá estamos tratando de hacerlo un poco más anecdotario, pero finalmente cuando a un alumno le va mal o vemos que un alumno está no llega con el nivel esperado, los primeros a sentirse mal somos nosotros. Somos nosotros los que nos miramos las caras y empezamos un poco como dónde la embarramos, qué nos faltó, qué no hicimos con este chiquillo, por qué no, por qué está así. Nos cuestionamos primero nosotros. Obviamente porque de alguna manera somos testigos de todo el proceso de cada uno de los estudiantes. Entonces también nos interrogamos y nos decimos, ¿cuándo lo descuidé? ¿Cierto? ¿Cuándo no le puse atajo a este compadre para que llegue a este punto de esta manera? Entonces, crean también que nosotros nos quedamos muy tristes y muy bajoneados cuando pasan cosas de ese tipo y tratamos obviamente de tener una conversación con estos muchachos, generalmente después que termina el proceso, a puertas cerradas y de alguna manera tratamos de ver cómo reparar estos casos. Sí. ¿Hay alguna pregunta? Hay Cristóbal, que levantó la mano. Cristóbal, te escuchamos. Hola a todos y a todas. Yo soy de primer año y yo me metí a la carrera pensando un poco en hacer emprendimiento al final. Y para mí este proceso ha sido como de portafolio, ha sido el momento en el que yo como que voy juntando evidencias, como usando el término de la carrera, y un poco ir viendo análisis exploratorio del mercado, todo eso, pero quería más bien preguntarles a ustedes o a alguien que esté escuchando, que también tenga ese objetivo de emprender al final, cómo ir dosificando un poco este análisis exploratorio durante la carrera, porque claro, yo ahora junto cosas y para mí todo es nuevo, entonces tengo una carpeta llena de afiches de otra empresa, presentación, entonces la idea es ir dosificando también en los semestres que quedan para un poco hacer la pega en más largo plazo. Entonces, ¿algún consejo para que alguien quiera emprender y para que también pueda ir haciendo esto semestre a semestre? Rodrigo. Mira, la verdad es que, claro, cuando uno parte en el proceso de portafolio y tiene que empezar a reunir evidencia, es normal, Cristóbal, que tú te satures de información. Es muy normal que tú empieces a encontrar que estás manejando demasiada información y empiezas a acumular. Así que por ese lado no te preocupes, porque posteriormente a eso viene una etapa donde uno empieza a clasificar, ¿cierto? Empieza a clasificar esta información y esta evidencia, ¿cierto? Y empiezas posteriormente a priorizar, ¿cierto? Empiezas a decir, esto es más relevante, esto sí, esto no. Y te das cuenta que ese montón, por decirlo de alguna forma, de información con la que partiste en algún principio, empieza a converger, empieza a reducirse, en la medida tú también empiezas a encontrar tu foco, ya empiezas a encontrar cuáles son tus intereses, qué es lo que mejor se te da, que en definitiva, desde la mirada, por ejemplo, del emprendimiento que tú nos planteas, eh, que en definitiva hacia dónde va tu negocio, ¿cierto? Tu futuro negocio, tu futura oferta, lo que tú quieres emprender, ¿cierto? Va a empezar a converger, ¿ya? Y el mejor ejercicio que tú ya comenzaste es de empezar a reunir evidencia. Te das cuenta que en un principio vas a encontrar muchos temas, muchos conceptos, podríamos decir, información que pareciera que tú necesitas saberla toda. Y la verdad es que no necesitas saberla toda. Ya no necesitas estudiarte cada libro, cada revista, cada charla, cada presentación, sino que tú lo que tienes que empezar a ver es cuál es la línea, ¿cierto?, de desarrollo que a ti te va a significar no solamente disfrutar, desarrollar esa línea, ¿cierto?, porque uno disfruta lo que le gusta hacer, ¿cierto?, sino que también va a darte cuenta que vas a empezar solo
a posteriormente cada vez que vea información nueva, tú decir, no, esto realmente no es tan relevante porque no me quiero dedicar a esto, o no, esto sí, ¿ya? Entonces, no te compliques en el fondo hoy día por dosificar. Preocúpate más de alguna forma de esa información, ir viendo cómo la clasificas. ¿Ya? Va a venir el momento en que vas a tener que dosificar, sí, pero generalmente va a ser cuando ya estés terminando tu carrera. Esa es mi visión, no sé si la misma Juan En todo Pablo. caso, Cristóbal, sí, Cristóbal hizo la pregunta, felicitaciones. Yo creo que esa motivación te va a hacer y te va a llevar muy lejos, estimado. Así que cualquier duda o consulta, y a todos y todas quienes están conectados, no solamente Cristóbal, todos quienes tengan estas problemáticas o estas dudas, acérquense a los profesores. Nosotros, al menos los 4 que somos los de la especialidad, podemos siempre ayudarlos. No sé si hay alguna otra consulta, como empezar ya a iniciar las palabras de cierre. Pamela, no sé si tienes alguna palabra como para poder ir despidiendo la jornada. O sea, cualquier duda sobre el tema de proceso portafolio, sobre todo que a veces aparecen más dudas, hacérselas llegar a sus profesores y si no, me pueden escribir. Voy a escribir acá abajo el correo mío. Sobre todo si vamos con un tema mucho más de a veces que en la plataforma no se guarda la pauta, qué sé yo, y así poder escalarla rápidamente a Úrsula Valdebenito, que es la coordinadora de la sede. Un tema como más de gestión y que estén atentos a sus sesiones y que asistan a las sesiones porque ya estamos en la recta final del proceso portafolio para este semestre. Eso es como lo que yo los invito a y que sigan y que se puedan motivar. Gracias, Eso. Pamela. Rodrigo. Mira, comentarle además, Juan Pablo, nosotros este tema de proceso de portafolio y lo que la falta de motivación de algunos grupos, de algunos segmentos, es transversal, la verdad, no es solamente de la carrera de energías renovables, sino que pasa en técnico en enfermería, pasa en técnico en electricidad, en técnico en maquinaria, pasa transversalmente. Pero de este proceso obviamente se van obteniendo aprendizajes, ¿cierto? Que nos permiten de alguna forma ir motivando más a los alumnos, ir alineándolos más todavía para poder hacer esto de manera efectiva. Y algunas de las cosas que hemos notado es que es una buena práctica que ustedes como alumnos se junten con sus compañeros a desarrollar, ¿cierto? Un poco a reflexionar, ¿cierto? En torno a lo que tienen que completar en estas fichas, ¿cierto? Sin embargo, ahí lo único que les voy a pedir, así como un consejo perfilándonos hacia el final, cuando tengan que ver su asignatura final de portafolio, traten de no copiarse. No se, en ese aspecto, en este tipo de fichas, no eviten copiarse. Es muy bueno que ustedes se junten y digan, ¿qué opinas tú? Mira, yo creo que soy débil en esto, ¿por qué? Por esta razón. Ah, mira, yo creo también. Pero traten de ser originales, ¿cierto? Originales en el sentido de que en sus fichas debe haber un relato propio, un sentir propio, debe haber una reflexión propia, ¿ya? Porque ¿qué es lo que nos encontramos con, por ejemplo, pasó mucho en carreras como técnico en mecánica automotriz, ¿ya? Que siempre técnico en mecánica automotriz sale al frente porque a ellos sí que les cuesta reflexionar, ellos sí que son pero muy negados para ese tema. Ellos, si no hay tuerca y no hay llave o pernos, no funciona. Entonces, ese tipo de muchachos se encontraron con la anécdota de que había más de, no sé, 3 secciones de 40 alumnos con la misma reflexión. Claro, se compartían, se copian las reflexiones. A ese nivel. Entonces, por eso les digo, es una buena práctica juntarse con los compañeros para ver más o menos cómo yo podría redactar esto, pero no se copien. Es como copiarse el nombre, no sé, una cosa por el estilo, ¿no? Es que es como su diario de vida durante su Correcto, carrera, es como eso. claro. Entonces, Incluso podríamos decir que también podría ser el ejemplo de una bitácora, o sea, una sí, bitácora que yo voy anotando lo que voy viendo, ¿cierto? Pero no todos podemos ver lo mismo, ¿cierto? Estamos en diferentes posiciones, probablemente sentimos diferentes cosas, no puede ser que, que sean iguales, ¿ya? Entonces, eso es una observación solamente que le hago, y con eso yo terminaría por mi parte, Juan Pablo.
Gracias, Rodrigo. Yo también hacer el llamado a que aprovechen esto. Aún hay tiempo, aquellos que dicen, profe, que pucha, no le he puesto tanto empeño. Oiga, todavía estamos a tiempo y siempre vamos a estar a tiempo de poder retomar los esfuerzos y poder sacar adelante este proceso. Siempre los papás ahora como que le decían o te obligaban a hacer cosas, yo no entendía por qué, y era rebelde y no hacía las cosas. Y ahora uno cuando es viejo, como que tú entendís por qué tus papás te decían todas esas cosas. Pues. Entonces, ¿por qué no haber aprendido cuando tuve la oportunidad de aprender? ¿Por qué no haber tomado esas oportunidades antes? Y ahora uno se arrepiente de cosas que no aprendió, cosas que no hizo. Que no les pase eso, chicos, chicas. Que no les pase el que tengan que después, digamos, arrepentirse. Porque tratar de recuperar el tiempo perdido cuando han pasado muchos años, la verdad es que es muy difícil. Así que eso, quiero agradecerte, Pame, nuevamente por haberte dado el tiempo de estar acá. Rodrigo, No, también, gracias. gracias por la asistencia. Y eso, pues nos estaríamos viendo pronto. Les recuerdo, Pame, y te dejo invitada también, Pame, tenemos los siguientes conversatorios, y algo hablábamos al principio, ¿cierto? Vamos a estar hablando de cosas más asociadas a las herramientas que entrega UDOC para ustedes, que son temas de práctica. Va a estar muy bueno ese. Les decía, de hecho, Rodrigo, antes cuando llegamos con la Pamela, temas, por ejemplo, claro, y dónde se inscribe la práctica, y cuántas horas son las prácticas, y qué es lo que pasa, por ejemplo, si es que la práctica no me gusta, y qué es lo que pasa si es que tengo un ramo pendiente, ¿puedo tomar la práctica? Y cuáles son ese tipo de cosas las vamos a estar resolviendo el próximo lunes con la profesora Gisela Astudillo, coordinadora de práctica. Así que no se lo pierdan. Ok, un abrazo. Gracias, Pamela. Chao, cuídense. Chao, que estén muy bien. Bien. Chao a todos. Chao. Chao. Chao.